Y para darle seguimiento a este tema, le agradecemos que nos tome la comunicación a Pedro Casa, vicepresidente y CEO de America Chamber México. Buenos días y bienvenido a este espacio. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por el espacio. Bien. Igualmente, gracias por la comunicación. Bueno, de entrada no es la primera vez que Donald Trump amenaza así a nuestro país, a México. ¿Cuál es el margen de maniobra que tendría la presidenta de nuestro país ante esta situación? Mira, Pamela, ya lo decía la presidenta Claudia Sheinbaum hoy en la mañana y lo reforzabas tú hace unos minutos. La integración de las cadenas productivas entre México y Estados Unidos es inmensa. Recibimos y comerciamos cerca de 1.2 millones de dólares por minuto entre México y Estados Unidos. Y la inversión extranjera directa de lo que va del año por parte de Estados Unidos a México va por encima de los 13,000 millones de dólares, representando casi el 70% de la inversión extranjera que recibe nuestro país. En ese sentido, cuando el presidente Donald Trump habla de imponer aranceles y tarifas, pues tenemos que entender que eso solo va a repercutir, además de a México, evidentemente, también va a impactar a la economía americana, potencialmente puede ser inflacionario, podría repercutir en pérdida de empleos, podría disminuir la competitividad de Estados Unidos, por lo cual nos da margen de maniobra como país, como México, a la presidenta y a su equipo para poder negociar sobre un punto y un estándar de realidad que estas tarifas serían muy perjudiciales para la economía americana y la de México, sin duda. También mencionó mediante la carta que busca tener un diálogo con el próximo presidente de Estados Unidos o ya el presidente de Estados Unidos. ¿Qué tan viable es esto? Que pueda cambiar de opinión incluso porque, pues, obviamente su diálogo fue bastante mesurado. Sí, es viable y tenemos que ser muy inteligentes como país, tanto el gobierno como el sector privado invertido en México, en cómo movernos de manera estratégica en este problema. Hay que entender que los grandes retos y amenazas que vive la región de Norteamérica son problemas externos. Y como tal lo tenemos que afrontar. La migración, la seguridad, el tráfico de fentanilo, de las armas ilegales, son problemas compartidos, tanto de Estados Unidos como de México, y sobre los cuales tenemos que encontrar soluciones conjuntas. La región de Norteamérica en su conjunto es mucho más competitiva y va a ser mucho más fácil resolver las amenazas que recibimos del exterior cuando nos comportamos como un equipo, como una región unificada. Este tipo de medidas que solo nos separan va a ser total y absolutamente negativo para nuestras tres economías. Pedro, ¿qué pasa si incrementa este 25% y el 10% de China? Hay que recordar que China también tiene demasiado producto en nuestro país. Sí, mira, Pamela, la inversión de China en México la tenemos que entender como en tres grandes bloques. Es un problema complejo que hay que separarlo para poder trabajar con él de manera más sencilla. Por un lado, tenemos que entender lo que es la inversión extranjera de China en México relacionada a, digamos, la exportación de producto terminado para consumo local. Aquí, por ejemplo, el mercado de autos en México, tú lo puedes ver si vas a comprar un coche. Estamos viendo una disrupción en el mercado local mexicano que es sumamente perjudicial para nosotros. El segundo bloque sería el de la importación de componentes dentro de la cadena de suministro para después nosotros en México generar valor agregado y enviarlo a Estados Unidos. Eso sucede en muchas industrias y en eso hay que trabajar también, que nos podría impactar un arancel de ese tipo, para poder producir más de esa proveeduría aquí en México y generar mayor valor regional. Eso es algo muy importante. Y el tercer punto es la instalación de fábricas y parques industriales chinos en México para la exportación a Estados Unidos. Ese es un tercer problema que hay que tener consideración de que no se vayan a estar violando las reglas dentro del TEMEC, por ejemplo, en contenido regional, porque entonces sí nos podríamos meter en un problema legal con nuestro vecino del norte. Podría profundizar un poco más, pero creo que de esa manera podemos simplificar un poco el problema de China y acotarlo en estas tres grandes variables o tres pilares para poder hacerle frente a este tipo de amenazas. Expertos mencionan que poner este 25% en aranceles sería como si no existiera el TIMEC. Correcto. En un principio, estos aranceles son violatorios del tratado, lo cual pues genera una barrera adicional de complejidad, porque hay que recordar que en el 2026 toca una revisión, fue pactado cuando entró en vigor el acuerdo,
en un entendimiento de que los acuerdos comerciales, los contratos entre personas o en lo que sea, deberían ser revisados a lo largo del tiempo para asegurarnos que van estando acorde a la realidad en la que están siendo implementados. Entonces, este tipo de cosas se sumaría ya a una serie de violaciones que ha sufrido el TEMEC por cualquiera de los tres países miembros. Estados Unidos no ha acatado la resolución del panel en reglas de origen en el sector automotriz. México probablemente va a perder el panel en materia de maíz transgénico. Canadá tiene problemas con sus lácteos y Estados Unidos. En fin, son muchas cositas que se han ido sumando y que sin duda restan mucho a la viabilidad de que podamos tener una revisión cordial en el 2026. Tenemos que cuidar eso para poder tener una revisión exitosa, que es lo que nosotros desde la American Chamber of Commerce estamos trabajando para lograr. Pedro, ¿qué tan viable es que México responda de la misma manera, que también incrementen los aranceles para Estados Unidos? ¿Qué estaría pasando con ambos países? Mira, Pamela, hace unos años cuando Donald Trump tomó su primer presidencia, hizo una estrategia de este estilo. Si bien recordarás, amenazó con aranceles para el acero y el aluminio si nosotros no controlábamos el flujo de migrantes en nuestra frontera sur. Una de las primeras reacciones que se puede hacer de manera legal es proponer medidas retaliatorias. Y en ese sentido, también nosotros de manera unilateral poner aranceles a productos clave estadounidenses que pudieran afectar la base electoral de Donald Trump, que fue en un inicio lo que se pensaba hacer durante, digamos, la negociación. Cuando sucede esto que te digo, México prefiere reaccionar y mandar a la Guardia Nacional a la frontera sur, pero entonces sí existen estos vehículos en los que se pueden imponer aranceles también de manera unilateral. No es definitivamente lo óptimo, porque podríamos activar un círculo vicioso en el cual todos salimos perdiendo. Definitivamente, y también, en dado caso que se pueda dar una comunicación, ¿a qué personajes consideras conveniente que vayan al diálogo? ¿Solamente el secretario de Relaciones? ¿Quiénes más podrían intervenir junto con la presidenta de México? Sí, mira, para este tipo de negociaciones, casi siempre la presidencia de México va acompañada del secretario de Economía, en este caso Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, en este caso Juan Ramón de la Fuente. A veces, dependiendo de la coyuntura, se invita también al secretario de Hacienda, en este caso Ramírez de la O, y con eso se arma, digamos, una pequeña delegación, a veces el secretario de Seguridad, dependiendo el tema, pero ese sería en esencia el equipo que debería ir a negociar y entender que también es importante que otros actores que también forman parte predominante de la relación bilateral, como es el sector privado, que también nos pronunciemos y encontremos estos espacios de diálogo con los medios y con otros actores, porque recordemos que al final el TEMEC y el tratado comercial, los usuarios son el sector privado. El sector privado somos los que usamos este acuerdo y es importante que también sean escuchadas nuestras voces, así que por eso también te agradezco mucho doblemente el espacio, Pamela. No, igualmente, gracias por la comunicación. Ya para cerrar ese tema, pues ayer apenas se anunció esto y ya el peso tuvo un impacto. ¿Qué ves, qué visualizas en un futuro cercano? Ya estamos a prácticamente 2 meses para que el presidente ya oficialmente tome los cargos. Sí, mira, la fortaleza del peso va mucho más allá de los discursos políticos. Obviamente, cuando se anuncian este tipo de cosas, algunos inversionistas y los grandes mercados toman precauciones y se hacen algunos cambios. Entonces vamos a poder ver de repente a lo largo de estos años algunos picos y valles del tipo de cambio, pero el peso obedece a muchas otras variables macroeconómicas que nos dan una fortaleza pues macroeconómica, perdón la redundancia, que no se vería tan amenazado por este tipo de respuestas. Ahora, si avanzáramos a la implementación de este tipo de aranceles y sus subsecuentes reacciones por los países de Norteamérica, inclusive de China, probablemente podríamos ver un impacto mucho más fuerte en el peso. Esperemos que esto se mantenga en una narrativa política, en una estrategia de negociación que le conocemos muy bien al presidente Donald Trump y que no pase a mayores, que podamos mantener la integración regional y la fortaleza de Norteamérica como una región de 3 países, entendiendo que esa es la manera en la que los 3 países
vamos a poder ser más competitivos, vamos a poder hacerle frente a las amenazas de países asiáticos, específicamente China, y que ese tiene que ser el camino hacia adelante. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. Lo que sí hay que destacar que es la versión 2.0 de Donald Trump, que ya tiene todavía más experiencia y esto apenas inicia. Vemos qué pasa en el próximo 2025. Muchísimas gracias por la comunicación, Pedro Casa. Gracias por los detalles. A ti, Pamela, seguimos en contacto. Hasta luego.